¿Qué es una dana? Es una depresión principalmente que en ese momento está ubicándose sobre el Pacífico al norte de Chile. Es cuando tú tienes una fuente de aire frío en la parte superior y una fuente de aire caliente en la parte inferior. Esto es lo que está generando este fenómeno que vemos en el país. Es como que se encuentra una corriente de aire muy caliente, muy fría, perdón, arriba y una corriente de aire muy caliente abajo. ¿A qué se debe esa corriente de aire que tenemos en ese momento más caliente en el Perú, que está provocando, por ejemplo, este invierno raro en Lima, un invierno bastante cálido? Pues porque lógicamente tienes la temperatura del mar bastante elevada. El viento que va a soplar va a empujar un aire más caliente debido a la temperatura del agua. Sin embargo, arriba tienes una corriente de aire más fría. Esta convergencia o este encuentro de una corriente de aire fría y una corriente caliente más abajo va a producir lluvias, tormentas, granizos, nieve, fuertes vientos en algunas regiones. En el caso de Lima, esta lluvia extraña en medio de un invierno bastante raro. Vamos a ver otro cuadro justamente. Tenemos otra imagen de qué es lo que está pasando con el impacto de esta dana Aníbal. Como vemos, en la costa ha generado lluvias de incremento e incremento en la velocidad del viento, principalmente en toda esta región. Un fenómeno que nosotros hemos visto ya por este invierno, como digo, estamos ya 21 de agosto, se supone que debería estar haciendo frío, pero está haciendo calor y hemos tenido días donde ha habido una lluvia que ha tomado por sorpresa y ha causado daños en varios distritos. En la sierra está ocasionando lluvias, nieve y granizo principal en esta región. Y lógicamente Arequipa es una de las zonas afectadas porque acá abajo tenemos a Chile, que está enfrentando un fenómeno totalmente distinto. Este tipo de problema, el de la dana, se origina sobre los 5 kilómetros de altura. Estoy refiriendo a esta corriente de aire bastante frío y abajo tienes una corriente de aire caliente. Básicamente una dana, tienes arriba frío, abajo frío y produce abajo aire caliente y produce este problema. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el frente frío que está golpeando Chile en este momento. Este ya es un panorama totalmente distinto, porque tienes una masa de aire frío que está subiendo. En el caso de Chile, empieza a subir desde el lado sur, pero por alguna razón esta masa de aire frío no se desplaza de esta manera, sino desciende y empuja al aire caliente como lo estamos viendo aquí. Producen una cosa así. Uno va para abajo, el aire frío va para abajo y el aire caliente se dirige hacia arriba. Ese tipo de fenómeno es el que está ocurriendo en este momento en Chile, produciendo, como hemos visto, inundaciones en la zona norte. Y eso de alguna manera termina teniendo repercusión en Tacna, Moquegua y Arequipa. Hemos visto que esto también ha causado estragos en Bolivia con esta nevada intensa que vemos en La Paz, en Potosí, y también de alguna manera repercute en países más cercanos, como Uruguay, por ejemplo, golpeados por estas lluvias intensas. Es una situación totalmente distinta. Mientras en una dana tienes el aire frío que corre y abajo el aire caliente, en el caso de un frente frío, ese aire frío como que desciende y empieza a empujar el aire caliente hacia arriba. Vamos a ver el otro cuadro justamente para entender cuál es la repercusión con esto, con el fenómeno del Niño, que es el fenómeno que en este momento nosotros estamos atravesando. Y aquí vemos cuál es la situación principal. La temperatura del agua, en el caso del Pacífico, que llega a las costas peruanas, es sumamente cálida. La temperatura del mar se ha elevado de manera anómala. Ese es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, pero golpea principalmente a los países de nuestra región. Abajo tienes un agua un poco más fría en la parte inferior, sin embargo el problema es arriba. Esto va a generar toda una condición climática extraña, como hemos visto en el caso de Lima. Este invierno que es sumamente cálido puede ocasionar sequías, calor extremo, escasez de agua, que son factores que ya estamos viendo. Pero hay que tener en cuenta que también estamos afectados por un problema de un frente frío que está viniendo desde el sur, en el caso de Chile. Entonces, como que nos estamos encontrando con dos situaciones bastante diferentes, bastante extremas, pero opuestas una de otra. Un tema de calor, un tema de frío. El problema con el fenómeno del Niño es que en algunas zonas puede ocasionar estas lluvias intensas, como hemos visto que ha pasado en Colombia, que ha pasado en Ecuador y aquí en Perú. Claro, alguien dice, pero si está haciendo calor, ¿por qué empieza a llover? Es como cuando tú tienes una olla donde está hirviendo agua, pones la tapa, todo ese calor, toda esa agua que se condensa y sube, en algún momento tiene que caer, traducida obviamente en lluvia. Todo eso tiene una relación directa con un fenómeno del que hemos hablado muchas veces.
y ese fenómeno es el cambio climático. Vamos a ver otro cuadro para entender un poco a qué se refiere el cambio climático. El cambio climático está estrechamente relacionado con el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? En otras palabras, o para decirlo de una manera sencilla, nuestro planeta genera calor, no solamente porque tiene un núcleo que es sumamente caliente, sino también porque recibe la radiación del sol, recibe energía del sol. Ese calor que recibe nuestro planeta necesita disiparlo. En otras palabras, es como que necesitas que se enfríe. Pero ¿qué es lo que pasa? Por agentes contaminantes, gases producto de la quema de carbón, de los combustibles fósiles, industrias, etcétera, formas una especie de cortina de gases. Eso se conoce como los gases de efecto invernadero. En la parte superior de nuestro planeta se acumulan todos esos gases que hacen que este calor que recibe la Tierra no se pueda disipar, no se puede enfriar. Es como el agua sumamente caliente que le pones una tapa encima. Va a resistir mucho más el calor y lo va a atrapar. Ese es el efecto que estamos viendo en este momento. Todo ese calor que viene no solamente generado por el centro de la Tierra, sino también por la radiación solar, puede salir en parte, pero la gran mayoría se queda atrapado dentro del planeta. Y empezamos a experimentar esta sensación de elevación de temperatura, que es conocida como el calentamiento global. Esto está haciendo que fenómenos como el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, las danas, los ciclones, las tormentas, estos frentes fríos, hay frentes cálidos también en otras regiones del mundo, sean mucho más intensos, mucho más graves y mucho más frecuentes.